qué ha pasado en Nueva Caledonia, porque son unas protestas que están ocurriendo ahora, que estallaron ayer mismo, ¿no? Que no estamos hablando de algo de hace una semana. ¿Qué pasa aquí, Sí, Alex? Cuéntanos. y bueno, por eso mismo a lo largo del streaming a lo mejor me estoy un tanto distraído porque estoy viendo noticias al mismo tiempo que hablo. Pero para quien no esté familiarizado con Nueva Caledonia, es un territorio de ultramar francés que forma parte de Francia desde el siglo XIX. Y Nueva Caledonia tiene la particularidad, que es algo que no se da con tanta frecuencia en esa región, de que sí que existe una identidad nacional, la identidad kanak. Y la existencia de esta identidad nacional ha hecho de Nueva Caledonia pues como una de las puntas de lanza del anticolonialismo en toda la región. Esto antes del descubrimiento de níquel, que es como la manzana de la discordia en todo este asunto, ya había llevado alguna revuelta, pero fue el descubrir las reservas de níquel lo que acabó polarizando la sociedad neocaledonia en dos. Por una parte tienes la población kanak, que es la población nativa, y por otra la población caldoche, que son franceses emigrados desde Europa a tenor del descubrimiento de este níquel. Entonces, tienes que durante bastantes décadas esta diferencia étnica también se ha transformado en una diferencia de clases, ya que la población europea es significativamente más rica que la nativa y al mismo tiempo también ha agudizado el clivaje rural-urbano, ya que la población europea se suele centrar más en Noumea, que es la capital, y ha hecho que el interior esté sensiblemente menos desarrollado. Todo esto llevó a que, a calor de la Guerra Fría, los Kanaks formaran el Frente de Liberación Nacional Kanako y Socialista, que no llegó a ser una guerra civil, pero sí un conflicto de baja intensidad. Yo creo que, salvando las distancias, evidentemente, es un conflicto tampoco no tan diferente del de Irlanda del Norte o del País Vasco, con muchos menos muertos, pero el trasfondo es similar. Y este conflicto, a lo largo de la década de los 80 y 90, se fue incrementando hasta que en el 88 se produce un secuestro por parte de este movimiento de liberación de unas decenas de gendarmes. Y cuando se da este secuestro, el Estado francés reacciona enviando al ejército y se da una masacre, a partir de la cual se inicia la tabla de negociaciones y llegamos al 98 en el cual tenemos los acuerdos de Numea. Los acuerdos de Numea básicamente se basan en dos premisas. Premisa número uno, para garantizar la estabilidad social y la paz social, vamos a permitir que cada grupo étnico conserve su cuota de poder, algo similar a quizá lo que se hizo en el Líbano. Y premisa número dos, vamos a permitir que en un futuro, en la década de los 2010 y 2020, se celebren tres referéndums de independencia consecutivos para así poder legitimar del todo esta decisión de independizarse o de continuar con Francia. Por tanto, con estas dos medidas, tienes que durante décadas el conflicto ha estado en una especie de paréntesis. No ha desaparecido del todo, pero no estaba tan candente. Y también hay que pensar que este fin del conflicto ha privado a buena parte de este movimiento de liberación de sus líderes y los ha fragmentado. Por lo tanto, ya no había esta presión tan grande por conseguir la independencia. Y así demostraban los referéndums realizados en 2018 y 2020, si no recuerdo mal, si me podrías corregir, lo estoy diciendo de memoria, que daban la victoria a la no independencia
por un margen estrecho de alrededor de 6 o 7 puntos, pero al fin y al cabo daban esa victoria. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está haciendo que hoy en día, que después entraremos más, bueno, ahora mismo, después entraremos más al detalle, se estén dando disturbios, saqueos e incluso un motín en una cárcel? Pues son dos fenómenos que atentan directamente contra estas dos premisas que hemos hablado antes. La primera es que están llegando inmigrantes de tanto de otras partes del mundo, especialmente de Vanuatu y del sudeste asiático, pero muy especialmente de las islas Wallis y Fortuna. Como muchos sabréis, Francia tiene lo que se llama el confeti del imperio, que son ciertos territorios de ultramar repartidos por el mundo que que es parte de Francia y son ciudadanos franceses y están relativamente subdesarrollados. Entonces, Nueva Caledonia, al tener el níquel, atrae esa población de otros territorios de Francia que no tienen ningún inconveniente en migrar y que se están articulando políticamente para defender sus intereses, que a priori son contrarios a la independencia. Lo cual, esto ya está empezando a trastocar los equilibrios demográficos y por tanto políticos. El segundo es, el segundo fenómeno es al mismo tiempo una apuesta personal de Emmanuel Macron y consecuencia de la competencia geopolítica que hay por influenciar en las islas del Pacífico. Ya que, verán, a principios de esta década ya se estaban dando los primeros pasos en esta competencia que hemos dicho, y el bloque anglosajón, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, forman la alianza AUKUS para frenar a China. Y en este proceso de formar esta alianza, hablando un poco así en plata, realiza como una puñalada trapera a Francia, que en ese momento estaba tratando de forjar una cooperación más estrecha con Australia para precisamente frenar a China, y tenían, no sé si recuerdo mal, un contrato de unos submarinos que ya estaban hechos y lo dejó, creo yo, sin pagar o algo así. Bueno, el caso es que Sí, lo que fue tenían era un grave. contrato, Alex, de submarinos que cambiaron los australianos con los franceses, es decir, que en lugar de hacerlos Francia, los haría Estados Unidos y esta alianza, y eso fue como muy polémico porque, claro, hay una competición muy grande entre distintos complejos industriales militares, como el inglés, el alemán, el francés, y claro, Estados Unidos no ha hecho más que ganar presencia y, bueno, Francia se enfadó mucho con los tres. Digamos que Australia, lo de las puñaladas traperas que tú has señalado fue literal. Dijeron que lo habían sentido como una puñalada trapera por parte de Joe Biden y también por parte en aquel momento de Scott Morrison, que había sido el primer ministro australiano. Claro, luego con el cambio de gobierno en Australia, ahora es Anthony Albanese, pues parece que se habían reconducido algo las relaciones. Los submarinos que Australia iba a conseguir eran además a submarinos nucleares, que era un añadido que tenían los que ofrecía Estados Unidos, que no tenían los franceses, y que esto causó también problemas porque, como veis en esta zona, que está muy cerca de Nueva Zelanda, tenían unas zonas de compartición del espacio marítimo y, bueno, pues los neozelandeses no querían que hubiera ese tipo de submarinos en la zona y, bueno, pues como habéis visto, Nueva Caledonia justo está al lado. De hecho, es en aquella época, ¿no? Ya ha pasado mucho, parece, de 2021, pero no tanto. Emmanuel Macron llegó a decir eso, que le habían sentido una puñalada de los estadounidenses y de los australianos porque de los británicos se lo podían esperar, pero de los otros no. Y que eso entre socios no se hace, ¿no? Y es como, bueno, fue un momento muy tenso en las relaciones con el Reino Unido. Pero bueno, esto es para explicar un poco el contexto del AUKUS, que Alex tiene seguro mucho que ampliar. Voy a simplemente recordar que, bueno, hemos publicado el hilo, pero tenéis una noticia que acaba de publicar Alex
gratis, está gratis, tengo que señalarlo siempre porque nuestro contenido la mayoría es gratuito, en la página web en la que explicamos esos disturbios, saqueos que han estallado por la revisión constitucional, a la que ahora vas a llegar, si no me equivoco, y también que tenemos varios artículos de análisis sobre Nueva Caledonia. Tenemos el del tercer referéndum de independencia que hubo en Nueva Caledonia y te confirmo la información que has dicho, que es que no estabas seguro si eran 2018 y 2020, efectivamente, y es ese tercero que iba a tener lugar en 2022, que fue justo al calor de ese referéndum que yo pude entrevistar a uno de los líderes canacos, que formaría parte de ese gobierno canaco de Nueva Caledonia. En 2021 pude realizar esa entrevista, que también está en abierto en la página web. Y de hecho, vinculado con lo que nos planteas de los territorios franceses de Wallis y Futuna, por ejemplo, le pude preguntar sobre cómo sería el estatus que tendrían los ciudadanos de Wallis y Futuna en Nueva Caledonia si fuera independiente. Y claro, estaba planteando el tema de las competencias en migración, si tuvieran que asumirlas ellos frente a Francia. Y él me dijo que planteaba la posibilidad de que, bueno, hubiera una integración, respetando un poco los intereses de todo el mundo, siempre son muy diplomáticos, pero incluso si la doble nacionalidad fuera posible para todos los ciudadanos que hubieran sido afectados en el referéndum. Es decir, una cosa que ya escuchamos en otros movimientos independentistas por el mundo, que los ciudadanos de ese futuro país puedan tener doble nacionalidad. Entonces, los franceses, entiendo que aquí son los que nos comentaban, los caldoches, y también los provenientes de Wallis y Futuna puedan tener pues los mismos derechos que los canacos. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque ahora justo que nos vas a llegar a la zona de la reforma constitucional, perdona, ahí es donde entra en juego el tema de la ciudadanía. ¿Por qué ha sido tan importante para el censo? Sí, nos preguntan en el chat sobre, es Wallis y Futuna, si no me equivoco, no Fortuna, pero sí. Bueno, que no pasa nada. Coméntanos, Alex. Bueno, como bien has mencionado, en 2021 se realizó un referéndum que se debería haber realizado en 2022, y a priori la explicación de por qué ese cambio de fechas es por una decisión por parte del Elísio de reafirmarse ante esa puñalada trapera que bien decía Macron. Pero esto cambia toda la lógica, ya que es una revisión unilateral de los acuerdos de Noumea, lo cual hizo que la oposición independentista lo boicoteara. Y de hecho el referéndum se ganó casi por un 98%, ganó el no, porque no participó. Fue un éxito el boicot. Y desde ese 2021, Francia y las diferentes formaciones políticas canacas, canacas y caldoches, tanto a favor como en contra, han estado negociando con el Elísio esta reconfiguración o reconceptualización de las relaciones entre París y Noumea y cómo será el futuro de Nueva Caledonia. Y bueno, el año pasado Macron visitó Nueva Caledonia, un poco también para reafirmar su apoyo a estas medidas. El punto es que no están siendo fructuosas. No están siendo fructuosas, como bien decías, por la cuestión de la ciudadanía, ya que los equilibrios demográficos se están cambiando. Ahora mismo en el Congreso las fuerzas pro independencia y anti-independencia están más o menos equilibradas, y hay un partido que es pivote, si no recuerdo mal, que es precisamente el que representa a estos migrantes de Wallis y Fortuna, que ahora mismo está dando apoyo a la opción no independentista. Por lo cual, esta reforma que se plantea del Elísio de ampliar las personas con derecho a voto, porque ahora mismo solo pueden votar 1 de cada 5 habitantes del archipiélago, se ve por parte de los independentistas como una herramienta de minorización y de hacer imposible que Nueva Caledonia pueda ser independiente, mientras que desde el discurso oficial se está promoviendo esta reforma va en la dirección de fomentar la democracia y de garantizar la igualdad entre los ciudadanos.
Esto ha llevado a que durante el mes de abril sí que habían manifestaciones relativamente masivas de hasta 20.000 personas por cada bando. Pensar que tiene 300.000 habitantes. 20.000 personas en una manifestación es bastante. Y eran pacíficas. Eran pacíficas. Sí que en algunos discursos se empezaba a ver un tanto de escalada retórica, pero nada apuntaba a este golpe de violencia que hemos vivido el día ayer, 13 de mayo. ¿Y qué ha estado pasando? Pues en los suburbios de Noumea, donde vive a priori la población kanak, ha habido, yo lo podría definir casi un levantamiento. Están ardiendo decenas de negocios, se han cortado carreteras que conectan la capital con el interior, ha habido un motín carcelario que ahora mismo está aún por resolverse. Los enfrentamientos han dejado más de 70 gendarmes heridos y se ha reportado el uso de armas de fuego, al menos de caza, por parte de los manifestantes. Y esta noche, que bueno, claro, son 7 o 8 horas, no sé cuántas horas son de diferencia con Numea, pero esta noche sí que, pese a que las autoridades han establecido un toque de queda, ha seguido la dinámica y las informaciones que llegan por el momento solo apuntan a una acentuación de esto. Por su parte, las autoridades, pues narrativamente sí que apuntan a que estos hechos son insólitos, especialmente porque la lideresa, que después hablaremos exactamente quién está diciendo qué, la lideresa del mayor partido mm, no independentista, que es Sonia Baqués, le han quemado la casa a su padre y está haciendo campaña en medios nacionales para llamar la atención y han pedido refuerzos policiales a París. Y estos, no sé si han llegado ya o están en camino, son parte del JINC, que es como unas fuerzas especiales dentro de la Policía Nacional Francesa y que están especializadas en violencia urbana. Todo esto, tanto Nueva Zelanda como Australia, incluso Fiji, están cancelando vuelos a Numea. Así que se espera una eventual escalada. Pues esa información es la que tenemos hasta ahora. La verdad que es bastante... Ha sido bastante rápido todo, ¿no? Por eso esta noticia que hemos traído en la página web desde ayer hasta hoy, esos refuerzos que van a llegar franceses, como nos decís, ¿no? De la gendarmería y bueno, que ya la región se está preparando. Veo que en el chat os hemos dejado varios de los enlaces que hemos mencionado. El de Nueva Caledonia estalla en disturbios, saqueos por la revisión constitucional, que es la noticia de Alex y que es muy relevante, ¿no? Por la cuestión del censo, insisto, ¿no? El tema de la ciudadanía es muy importante en los países pendientes de descolonización. Por ejemplo, estoy pensando el territorio del Sáhara Occidental, que ese sí que está reconocido como pendiente de descolonización, no así tanto algunos de Oceanía, ¿no? O del Pacífico Sur, que están reconocidos sus derechos a tener 3 referéndum, en este caso el acuerdo de Numea. No significa necesariamente que tengan el derecho a la descolonización ad eternum, sino estos 3 pasos. Pero tanto a la potencia colonial como a la potencia ocupante, cada uno en su caso, no estoy hablando del Sáhara Occidental, porque no es España, aunque sea la garante de ese referéndum, sino Marruecos, la que le conviene, igual que a Francia, que después, que no se llegue a producir ese referéndum con un censo estricto al que se había llegado a un acuerdo, es decir, que no sea la población de aquella época, la de 1998, creo que habías comentado, ¿no? La que tenga derecho a voto, sino que sea una población más amplia, ya con la migración de mucha población francesa, de Wallis y Futuna o de donde corresponda, que eso al final, tanto a la Polinesia francesa
como a Nueva Caledonia les ha servido como uno de los principales focos. Y claro, igual que pasa, como digo, en el Sáhara, que lo que se quiere es que ese censo no se pueda organizar. Yo cuando le podía hablar con España, con algunos miembros del gobierno, decían que es que ese censo no está claro si es el que se tiene que aplicar porque hay mucha población nómada, etcétera. Es como, bueno, si no se puede encontrar un censo, no se puede aplicar un referéndum porque no se sabe quién tiene derecho a votar. Y a Francia le conviene que ahora que ya han pasado los 3 referéndums, se normalice la ciudadanía de todos los migrantes y de toda la población que vive allí y así los canacos quedarían en minoría, que es un poco lo que comentábamos. Bueno, y aparte de la noticia de Alex, también hemos pasado por el chat la entrevista que os he dicho, ¿no? La que hice con uno de los líderes canacos, que también fue justo en aquel momento, pero bueno, todavía no se sabía que Francia iba a imponer el referéndum, el tercer referéndum, y él confiaba en negociar una fecha. Pero bueno, yo ya quería saber si Francia no aceptaba e imponía esa fecha, ¿qué iban a hacer los canacos? ¿Cuál es la estrategia independentista actualmente? Y bueno, pues no sé si tienes alguna información al respecto. Sí. Cuéntanos. Sí, bueno, no tanto por la vertiente independentista, porque de momento no he visto grandes declaraciones, pero sí es importante destacar qué rol parece que está empezando a tomar Nueva Caledonia en la política interna francesa. Porque como no es presidenta, Sonia Baqués, la líder esta de la posición pro-francesa que hemos comentado antes, proviene del Partido Republicano, del centro derecha francés, y se escindió. Escindió el centro derecha francés y ha formado una coalición, pero que cada vez tiene elementos que están bastante cercanos a Enrique Zemmour. Es decir, que la postura del mantenimiento de una unión así, por decirlo, dura, o de la defensa estricta de los derechos de los caldoches, se está derechizando. Está siendo una apuesta tomada por la derecha, mientras que esta tarde el debate sobre esta reforma del censo que hemos hablado se ha estado produciendo ayer, día 13, y esta tarde. En la Asamblea Nacional se están empezando a escuchar voces que, especialmente provenientes del Partido Socialista y de la Francia Insumisa de Mélenchon, que apuestan por retrasar esta reforma y por el diálogo. Se está hablando de formar como una especie de mesa de diálogo o un grupo de contacto entre todas las fuerzas políticas de la isla para ver cómo se redefine. Es decir, que da la sensación que las izquierdas francesas, debido también a la fuerza que tiene la ultraderecha del antiguo Frente Nacional y Enrique Zemmour discursivamente en Francia, están optando por una aproximación quizá mucho más suave de lo que tenían en su día. Así que esto es relevante tenerlo en cuenta. En lo que refieres a los independentistas, ahora mismo están prácticamente divididos diametralmente y tienen lo que yo he descrito en la noticia como un liderazgo polémico. Ahora los nombres no los saco de memoria, pero necesito que la diferenciación esta quede clara. La de tenemos al Frente de Liberación Nacional Canaco y Socialista, y tienes a un partido que era algo así como Unión por la Independencia. Este partido de Unión por la Independencia es más bien un socialdemócrata, por así definirlo. Apuesta más por el pacto, más por el diálogo, y está aumentando a expensas del tradicional Frente de Liberación Nacionalista Canaco.
¿qué pasa? Esto está haciendo que los líderes de esta formación estén discursivamente siendo cada vez más extremistas, ya que investigando hoy mismo me he topado como en abril el líder de este partido en un discurso decía, se le acusaba de racista por decir que no iban a ceder nada más, que a los blancos ya se les había dado demasiado y básicamente se decía de tener un discurso anti-blancos, lo cual también puede explicar este brote repentino de violencia. Pero bueno, como ya hemos mencionado, es todo demasiado de actualidad. Hay que ver cómo evoluciona en el futuro cercano. Ujú. Bueno, voy a aprovechar para darle las gracias ahora a ese Ballester que nos ha dejado en la sub de nivel 1 por 8 meses ya, y también a Makarenko, que lo hizo antes, pero que no me dio tiempo a darle las gracias, que es con Prime, pero ya 29 meses. Bueno, gracias a los dos, que a ver si entre todos, como veis, se va renovando el número, porque pues el mes pasado también hubo mucho apoyo por vuestra parte, por eso hemos también ampliado la programación. Pero bueno, pues a ver si entre todos conseguimos empujar ese objetivo un poquito más. Quería decir, Alex, que he estado mirándolo y realmente antes lo comparé con el Sáhara Occidental, pero dije que no tenían exactamente el mismo estatus. Bueno, evidentemente ningún país tiene el mismo estatus, pero es que sí que tiene un estatus más similar de lo que yo pensaba, porque Nueva Caledonia sí está incluido en la lista de los territorios no autónomos que pueden estar pendientes de descolonización, que no lo tenía yo en mente. Pensaba que casi todo lo que había era británico, y que es así, son todo islas británicas, más el Sáhara Occidental, como decía, pero hay alguno más, ¿vale? Pero también está Nueva Caledonia y también la Polinesia Francesa. Se consideran territorios no autónomos y que no tienen el estatus que a lo mejor Francia sí le ha dado a otras regiones, también porque se ha pretendido pues, evitar la independencia, ¿no? O reclamos varios en otros puntos del mundo. Y por lo tanto, pues y el tema del censo que mencionaba antes vuelve a ser súper importante, porque puede parecer una medida más progresista, ¿no? De integración, de toda esta migración, pero la realidad es que lo que se hace es acabar por diluir una identidad que tuvo un derecho a la independencia reconocido y que ahora ya no lo puede explotar porque ha perdido esa oportunidad, esa ventana. Básicamente porque se ha hecho un cambio étnico. No necesariamente todas las limpiezas étnicas, ¿no? Que tienen un componente violento. En este caso es Francia la que ha cambiado, ¿no? La composición étnica de la isla, del archipiélago, y eso tiene unos efectos a nivel político, que ya digo, no se trata de tanto de la opinión de si están a favor o en contra de la inmigración, porque como digo, los líderes canacos con los que pude hablar estaban a favor incluso, ¿no? De que se pudiera mantener una doble nacionalidad, sino de quién tiene el derecho a decidir el estatus político. Si va a seguir siendo parte de Francia o va a ser independiente, depende mucho de quién sea el que vote. Sí. Retomar lo que has dicho de su estatus de territorio en vías de descolonización, ya que tiene bastante más relevancia internacional de lo que parece a priori. Porque para empezar, este partido independentista tiene un sitio como, no sé, no recuerdo si era observador o ya como miembro permanente en el Melanesian Spearhead Group, que es Creo que fue el un... partido, porque le Sí, el pregunté a este partido. hombre y muchos países formaban parte del... No, esto fue que lo hablé con el de Papúa Occidental. Y claro, como Mm, muchos países tienen presencia y un partido político, ese partido político es el canaco. sí. Es que ahí tienes, para empezar, tienes un partido político que está dentro de una organización de países, de estados, y que está ahí en buena medida porque desde Vanuatu, que también es ex colonia francesa, se promueve. Tienes que en Indonesia, en Papúa Occidental, tienes al partido independentista Papú que está tratando de hacer lo mismo de adquirir ese reconocimiento de sus vecinos. Por lo tanto, a Indonesia no le interesaría mucho una independencia de Nueva Caledonia. Pero es que tienes que un derrumbe del poder francés pacífico, ya que
¿por qué Macron está haciendo esta apuesta tan fuerte por Nueva Caledonia? Porque realmente es su gran baza de Francia para poder mm, proyectar su influencia en Asia-Pacífico. Si pierde Nueva Caledonia, que tiene bases militares bastante más relevantes, Francia a priori se queda fuera de Asia-Pacífico. Y quedarse fuera de Asia-Pacífico es renunciar a su estatus de gran potencia. Y viendo, como veíamos ayer, lo que está ocurriendo en Chad y en otros países de África, es el último escenario que quieren tener. Pero es que ya no solo por Francia, tampoco le interesa a Australia o a Estados Unidos, ya que, como hemos dicho antes, tenemos una sociedad altamente segmentada, con recursos naturales, y que ha padecido un conflicto de larga data, lo cual eso es una ventana de oportunidad para la inversión china. Hasta ahora se ha visto contenida por la gran presencia del Estado francés en su propio territorio. Así que una independencia de Nueva Caledonia solo haría que incrementara aún más la carrera geopolítica por el Pacífico, incluso abriría la puerta a una revisión de las fronteras coloniales en sus vecinos. Que no son pocas, porque, bueno, yo quiero que quizá una pequeña puntualización. Si se pierde Nueva Caledonia, pero se mantiene la Polinesia francesa, la posición de Francia en el Pacífico es todavía, o sea, no es una isla tan importante, pero tiene una amplitud enorme de control de aguas territoriales. Entonces, bueno, pero igualmente la zona de la Micronesia, bueno, en este caso la de la Melanesia, ¿no? Un poco más al... Sí, más Melanesia en este caso, porque estamos hablando de, bueno, pues una serie de islas que sí que tendrían una importancia geopolítica más vinculada con la competición China-Australia. En general, todo el Pacífico Sur entra en esa dinámica, pero Francia está bastante fuera de la misma si no es por estas posiciones. Y como dice Alex, pues esta sería el pistoletazo de salida a una posible revisión de los trazados. De hecho, es lo que se habla mucho cuando se habla de Bougainville, ¿no? De cuando se habla de la independencia de esta isla, que si ponemos el mapa, la gente verá que estamos hablando de una isla del archipiélago de las Islas Salomón, aunque se trate de Papúa Nueva Guinea. Es decir, hay una revisión de trazados y cuando se habla de la independencia, que lo podemos enlazar con esta última pregunta que nos han hecho sobre el tema del níquel, por ejemplo, ¿no? Se explica que entra muy de lleno en la competición con China porque China puede aprovechar esa presencia de un nuevo actor político para tener influencia en una zona tan sensible, como digo, como la Melanesia, porque vale, la Micronesia y la Polinesia llevan una dinámica, pero la Melanesia en sí es esta línea, es desde Papúa Nueva Guinea, el archipiélago de las Salomón, las Nuevas Hébridas, que es Vanuatu, y Nueva Caledonia. Entonces, si Nueva Caledonia y Bougainville, bueno, sí, pero está un poco más al este, ¿no? Sí. Digamos que si estas dos zonas entran del lado chino, por ejemplo, es que se queda muy expuesta a la posición australiana. Tienes que irte ya a la Polinesia o Fiji, o como tú nos decías, que eso ya es otro día, hablamos de otro país. Pero son justo estas islas que se encuentran en el primer arco del este de Australia. Y por lo tanto es muy comprometido perderlas. Es que además toda esta región de la Melanesia tiene una característica que es una institucionalidad muy débil. Una institucionalidad muy débil porque históricamente no ha presentado grandes estados. Y la colonización es muy, muy reciente. Y además, para acabar de hacer el cóctel, es étnicamente muy diverso. Por lo cual, las negociaciones con China son extremadamente favorables a China, ya que está prácticamente todo por hacer. Ha habido muy poca inversión en infraestructuras más allá de la extracción de ciertos minerales y las desigualdades sociales y la pobreza son bastante elevadas. Por lo tanto, por parte de la población no está tan mal visto
como que inversiones chinas. Me recuerda un poco la Melanesia hasta cierto punto a ciertas dinámicas que también se dan en África. Ujú. Bueno, sí, al final lo que hemos No visto sé, es ¿qué mucho ese comentáis? discurso anticolonial. No, la última pregunta yo creo, porque ya se nos hace un poco tarde. Bueno, lo de Papúa sí que me habéis preguntado directamente por el tema de la entrevista si era Beniwenda, el perfil con el que pude hablar. Pero concretamente sobre este tema, Alex, por cerrar, nos han preguntado por el tema del níquel. Cuándo se descubrió, cuándo empezó a tomar esta importancia, ¿no? Que lo he mencionado con el tema de Bugambilla, pero es muy importante en Nueva Caledonia. Sí, pues el níquel se descubrió en los años 60. Justo, si no recuerdo mal, era la Cuarta República con Charles de Gaulle. Hace tiempo que lo miré, pero era Charles de Gaulle el que está al frente. Y de hecho Nueva Caledonia durante bastante tiempo ha sido un fortín de gaullismo. Y sí, se descubrió en los 60 y no recuerdo qué empresa lo explotaba, pero sí tenía una importante participación del Estado francés y evidentemente se prioriza el envío de ese níquel a Francia. Y de hecho, en un reciente discurso, porque no lo esconde, no se esconden, los políticos franceses al hablar de este tema no se esconden. Cuando Emmanuel Macron fue a visitar Nueva Caledonia, Vanuatu y Papúa Nueva Guinea el año pasado, en los discursos que daba en Nueva Caledonia, presentaba este hecho de que exista este níquel como como un vínculo que hacía que Nueva Caledonia y Francia se necesitaran el uno al otro, porque Francia necesitaba el níquel, porque se estaba reindustrializando en este contexto de nuevas potencias. Nueva Caledonia necesitaba para su paz social y su seguridad que Francia la protegiera de lo que él denominaba nuevos imperialismos, que se sobreentiende que es China. Parece que estemos hablando de hoy, no de Charles de Gaulle, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, Sí. bueno, no sé exactamente en qué fecha estábamos, pero bueno, creo que tenemos suficiente por hoy. Vamos a tener que cerrar. A mí me fascinaría seguir con muchos países que le he dicho a Alex que tenemos que traer, pero como dentro de lo que encaja un poco, ¿no?, en la escaleta, hemos conseguido abrir este espacio para que podamos hablar de Nueva Caledonia, pues quiero daros las gracias por hacerlo posible, porque quedándoos a verlo, casi 300 personas, pues podemos hacer este tipo de contenido que es muy concreto, pero es que es importante, porque una cosa es que queramos hablar de una crisis política en Fiji, que es muy interesante para nosotros, y otra cosa es un estallido con choques armados, que es lo que estamos viendo en Nueva Caledonia. Y eso es de una gravedad muy notable como para que los medios lo ignoren por ser Nueva Caledonia. Entonces creo que eso le interesa a todo el mundo, o al menos si nosotros lo contamos, pues permitimos que la gente pueda sentir si está interesada o no, pero es que si no se cuenta directamente no existe. Así que gracias, Alex, por venir.